Dios nos bendiga a todos y nos llene de su santo y divino Espíritu. Quiero invitarles, hermanos, a que me acompañen a ver libro de Apocalipsis, capítulo 12. Quiero que si hubiese alguna persona que en algún momento vea este video, tenga un contexto de ese conflicto que hemos venido hablando, de ese conflicto donde queramos o no queramos, estamos involucrados, de ese conflicto que tuvo un principio, pero que pronto tendrá un fin. Después de leer estos 3 versículos, vamos a orar a nuestro Dios desde el lugar donde estamos. Apocalipsis 12, leo el versículo 9 en adelante. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Versículo 7. Y fue hecha una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaba el dragón y sus ángeles, y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Oremos. Cariñoso Padre Celestial, te agradecemos todas las bendiciones que nos has proporcionado, Señor, en la semana transcurrida y en los días de vida que nos has regalado. Gracias. Humildemente te suplicamos, Señor, que perdones nuestras faltas y pecados delante de ti, y que en esta mañana, de una manera clara, podamos recibir el mensaje que ya tienes para cada uno. Bendice a nuestros hermanos presentes y a aquellos que en algún momento han de ver este video. La honra y la gloria sea para ti, la honra y la gloria es tuya. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a profundizar, hermanos, las escrituras un poquito, y esto quiere decir que hemos de poner un poquito o un mucho de atención a lo que hemos de escuchar. Así es que quiero preguntarles, ¿quién fue el primer rey en esta tierra? ¿Sabes la respuesta, Obed? ¿Quién fue el primer rey en esta tierra? Melín. Cristo. ¿Quién fue el primer rey en esta tierra, Lina? Hablando de rey terrenal, Saúl. Bueno, vamos a sacarnos un poco, vamos a trazar un poquito este asunto. Imelda, ¿quién fue el primer rey en esta tierra? Adán. Hermanos, esto lo dice el Espíritu de Profecía, Historia de la Redención, Patriarcas y Profetas y otros libros más. Y ustedes pueden analizar la razón. El primer rey en esta tierra fue Adán. Y Dios lo pone a él y a Eva para que guardasen el jardín. Y quiero hacer hincapié en esto. Dios pone a Adán en el jardín del Edén no como dueño de todo, hermano. Si algún día hemos pensado que Dios puso a Adán como dueño de todo, no es así. Lo puso como mayordomo. Todos entendemos que la palabra mayordomo significa, bueno, alguien que está cerca del dueño.
alguien que administra los bienes del dueño, pero que no es el dueño. En esta mañana, hermanos, vamos a centrar este estudio en un gran principio que hay en todo el universo. Hay un gran principio que hay en todo el universo. Y quiero invitarles a ver este principio en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 16. En algún momento vamos a entrar al estudio de esta semana. En el capítulo 6 del libro de Romanos encontramos un gran principio. Por lo menos hay 3 citas donde se encuentra este principio. Una está en segunda de Pedro, la otra está en el libro de Juan. Libro de Romanos, capítulo 6, versículo 16. Dice Dios a través del apóstol así: ¿no sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis? ¿O del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? Si alguien se sujeta a alguien para obedecerle, se hace siervo de aquel a quien obedece. Y un siervo no tiene nada propio. Cuando alguien se hace siervo, todo lo que tiene pasa a aquel a quien obedeció. Un gran principio que es para todo el universo. Si alguien se hace siervo de alguien o obedece a alguien, ahora aquel a quien ha obedecido se hace siervo, y todo lo de él pasa a aquella persona a quien obedeció. ¿Alguien no entiende el principio? ¿O está claro? ¿Está claro o no está claro? Hermanos, ¿qué sucede tomando en cuenta este principio cuando viene Satanás y engaña a Adán, engaña a Eva? Se somete. Se hacen esclavos. ¿De quién? De Satanás. Y ahora todo lo que era de Adán, todo lo que tenía Adán, ¿qué pasa con eso? Pasa a ser de aquel a quien obedecieron. Cuando esto sucede, pues la situación se vuelve un tanto desesperante. La situación se vuelve cambiante y todo aquello bonito se transforma en cosas que no son bonitas. Aquí, en este momento, de esto que estamos hablando, empieza un conflicto, pero que realmente no es el origen, sino el origen lo acabamos de leer hace un momento. Un conflicto, hermanos, que empezó en algún momento en la eternidad entre Satanás y el enemigo. Satanás y el diablo. Ahora, hermanos, miren, todo conflicto tiene un propósito. Todo conflicto tiene un propósito. ¿Cuál sería de una manera sencilla el propósito del conflicto entre Cristo y Satanás, entre Dios y Satanás? ¿Cuál sería ese propósito? Les adelanto la respuesta, hermanos, para que no nos desviemos. Dar a conocer o demostrar quién tiene la razón. Ese es
propósito, uno de los propósitos, demostrar quién tiene la razón. Otro propósito de este gran conflicto es demostrar que los seres creados están designando o están escogiendo a alguien que no es el creador como gobernante supremo. Otro de los propósitos de este gran conflicto es hacer que todos los habitantes de este mundo o de ese universo piensen igual que un ser que no es el creador. Hermano, ¿está difícil esto? En el gran conflicto, el propósito de Satanás es hacer que todos los seres creados por Dios piensen igual que él. Ese es el propósito de Satanás. Y entonces Dios dice, esto no es así. Y entonces Satanás dice, mira, hay un principio que todo aquel, el que se sujeta a alguien para obedecerle, se hace esclavo de aquel a quien obedeció. Dice Dios, es cierto. Dice Satanás así. Bueno, Adán me obedeció. Y entonces todo lo de Adán pasó a ser mío. Inclusive Adán. Y ahora toda la familia después de Adán son míos. Dice Dios, no, porque el creador soy yo. Dice Satanás, no, pero Adán me los entregó. Dice Dios, mira, Adán no era el dueño, Adán solamente era el mayordomo. Bueno, sí, pero Adán me los entregó. Dice Dios, vamos a poner una regla. Vamos a permitir que cada ser tenga un libre albedrío y cada ser decida en forma clara de quién es, a quién pertenece. Y ahí encontramos un texto bien conocido de Juan 3:16. ¿Se acuerdan? Entonces, ahí aparece una regla, hermano. Una regla que acepta a Dios y una regla que acepta Satanás. El plan de Satanás es que toda la gente llegue a pensar igual que él. Ese es el plan de Satanás. Ahora, ¿qué pensamientos tiene Satanás? No necesitamos ley para vivir. ¿Qué pensamientos tiene Satanás? Todo lo que tú hiciste no del todo estuvo bien. ¿Qué pensamientos tiene Satanás? Mira, tu gobierno es injusto. Yo puedo gobernar mejor que tú. ¿Qué pensamientos tiene Satanás? No se necesitan leyes, porque las leyes lo que hacen es cortar la libertad que tú les das al ser humano. ¿Qué pensamientos tiene Satanás? Bueno, toda la gente me elige a mí y no a ti. Hermanos, ese es el conflicto del gran final. Ese es el gran conflicto entre Dios y Satanás. Muchas de las cosas que Satanás hace en la vida de la gente, en la vida de los hogares, es con el propósito de demostrar que lo que él dijo tiene razón y es una realidad. Satanás va a usar algunas cosas que Dios no las puede usar, porque todo lo que Dios va a usar está basado en su amor y su justicia. Pero Satanás va a usar algunas cosas como la mentira. Satanás va a usar algunas cosas como el engaño. ¿Qué cosa es el engaño? Hacer pasar la verdad como mentira y hacer pasar la mentira como verdad. Y Satanás va a usar todo eso con el propósito que la gente lo elija a él como gobernante y no
al Creador. Ese es el conflicto. En el momento que Satanás lograra que toda la gente rechace a Dios, que toda la gente no elija a Dios, en ese momento él se proclama como el gran rey de esta tierra. ¿Quién lo puso ahí? Él mismo, del principio. Porque Dios pone a Adán, pero él, ¿ibas a decir algo? Sí, y esa regla que acabas de mencionar, ni Dios no la puede romper. Así es. Sí, aunque ya sabemos que Dios, para Dios nada es imposible, hay algunas cosas que incluso Dios no puede hacer. Sí. No porque no tenga el poder para hacerlo, sino porque en su moralidad, en su justicia, en su amor, pues él queda, vamos a decirlo así, con Satanás. Ahí están reglas. Bueno, incluso yo, que soy el rey del universo y el creador y que tengo el poder para todo, incluso yo me voy a adaptar a esas reglas del conflicto para que al final, cuando se vea la verdad, pues se vea que yo no tomé ninguna ventaja, de que las cosas fueron justas, fueron... Así es. Adelante. Sí, complementando un poco también de lo que dice el hermano. Sí. Muchas personas se preguntan, bueno, si Dios es todopoderoso, si Dios todo lo puede, ¿por qué no termina con Satanás? Bueno, porque hay que entender que este conflicto no es un conflicto de poder, porque si así lo fuera, pues rápido terminaría Dios con Satanás. Es un conflicto donde se trata de vindicar el carácter de Dios, porque Satanás está acusando a Dios de ser arbitrario y otras cuestiones. Entonces, Dios desea en su amor vindicarse y que no quede duda en ninguno de todos los seres celestiales de que Dios es justo y Dios es amoroso. Hermanos, estamos entendiendo hasta aquí. No pierdan el hilo, hermanos, por favor. No pierdan ese hilo porque podemos salirnos y entonces vamos a dejar de entender cosas que son de suma importancia. Dijo Satanás, todo en la tierra está mal. Todos están mal. Y gracias a que tus leyes están mal. Y gracias a que tú no supiste hacer las cosas. Y dice Dios así. ¿Has considerado a mi siervo Job? Y ustedes saben la historia. Y entonces, ¿qué argumenta Satanás? Es por interés. Tú le das todo. ¿Y qué más dice? Pero quítale esto, aquello, y verás cómo reniega contra ti. Y dice Dios, en tus manos está. Solamente ahí hay otra regla del conflicto. Ahí hay otra regla. ¿La acepta a Dios? Sí. ¿La acepta a Satanás? Claro que sí. Por eso ustedes ven que Satanás le quita a Job todo. Pero la regla la respeta. Tiene que respetarla, hermanos. En el momento que Satanás no respete una regla, en ese momento queda totalmente vencido, derrotado. Adelante. Sí, y ahí, bueno, no debemos de olvidarnos que tanto Dios respeta esa regla, Satanás respeta esas reglas, pero ¿por qué? Bueno, Dios por su justicia, por su amor, por su moralidad perfecta. A Satanás, si rompiera las reglas o no, no le importaría, porque pues él no es tramposo, es engañador. Pero debemos de recordar que hay alguien viendo ese conflicto. Los seres creados, la creación de Dios. Entonces, si incluso Satanás llegara a romper esas reglas, pues sería un punto en contra de Satanás, porque dirían, mira, tú estás jugando sucio, tú estás jugando chueco, mira, no estás respetando, pues así cualquiera ganaría. O sea, gana, un decir, lo estoy diciendo así para que entendamos, gana, pero si tú dices que el gobierno de Dios no es correcto, si tú dices que Dios está mal, bueno, gana, pero sin hacer trampa, para que nosotros comprobemos que lo que tú dices es verdad. Entonces, pues Satanás mismo, aunque puede utilizar el engaño y la trampa y todo esto, se tiene que adaptar a las reglas. Así es. Repito esto, hermano. En el momento que Satanás no se sujete a una regla que él mismo aceptó, queda derrotado.
Queda derrotado. Y delante del universo. Este punto, hermanos, que voy a tratar a continuación, es un recordatorio, porque aquí se ha hablado muchas veces de este punto. ¿Por qué Dios no derrotó a Satanás en el momento? Porque hubiera quedado en la mente de muchos ángeles, ¿quién tiene la razón? Cierto lo que decía Satanás. Así es. Sí. Entonces, vemos cómo en el libro de Daniel hay un conflicto. Y el diablo se le opone a un ángel. ¿Quién lo vio esto? El diablo se le opone a un ángel, ¿cuántos días? 21 días. Noten la pregunta que voy a hacer a continuación. Noten la pregunta que voy a hacer a continuación, hermano. Bien sencilla. ¿Por qué no se le opuso 22 días? Porque llegó alguien más grande que él. Bueno, sí. No. ¿Por qué no se le opuso más días? Un tiempo que se le daba. Ok. Era una regla que nada más era 21 días. Era una regla. Sí, era una regla. Así es. Y entonces vemos que este conflicto del bien y el mal ya no está en el cielo. Este conflicto del bien y el mal está donde. Y ahí va una pregunta más. De una manera específica, ¿dónde está el conflicto? En el corazón de cada ser humano. En nuestra mente, en el corazón. ¿A quién le vas a dar la victoria? ¿A quién le das la victoria diariamente? Ahora, es necesario que demos la victoria, demos la razón, no solamente con nuestros labios, sino le tenemos que dar la razón y la victoria a Dios, ¿con qué? Con nuestros hechos, con nuestras palabras. ¿Sí? Satanás anda como león rugiente buscando a quién engañar, a quién pasarlo de su lado. Porque toda aquella persona que Satanás logra pasarlo de su lado, hacerlo pensar igual que él, hermanos, es una persona destruida, es una persona devorada. Esa es una persona devorada. Toda aquella persona que logra Satanás hacer lo que piense igual que él. Aquella persona devorada que logra Satanás hacerlo pensar hacer lo que piense igual que él, ¿a quién le está dando la razón con sus hechos? Satanás. Por eso va a hacer muchas cosas y está haciendo muchas cosas para que tú pienses igual que él. ¿Ibas a decir algo? Sí, pues ahí vemos pues ahí lo que ya comentaste en el caso de Job. Sí. Nosotros nomás vemos que hay una junta en el cielo y que dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Pero lo que tenemos que entender es que detrás de eso, Satanás le estaba diciendo a Dios, mira, no hay nadie en la tierra que pueda cumplir tus leyes. ¿Ya ves cómo son injustas? Mira, ¿ya viste que no hay nadie que quiera seguirte? Así es. Eso es lo que realmente le está diciendo Satanás a Dios. Y entonces por eso Dios responde, mira, no es cierto lo que tú estás diciendo, mira a mi siervo Job. Él sí me sigue, él sí guarda mi ley, él es recto, él es perfecto, él es temeroso de mí. Y entonces ya sabemos la historia, ¿no? Entonces ahora, como ya bien dices, el conflicto ahora lo traemos a nosotros, nuestra mente, y al igual, lamentablemente, hermanos, es muy triste que hoy la misma acusación sigue haciéndola Satanás a Dios. Sí. Mira, ¿ya viste a Marco? Mira, ¿ya viste a Daniel? Mira, ¿ya viste a tal? ¿Ya ves cómo no se puede guardar la ley? Lamentablemente a veces con nuestras decisiones le damos la victoria a Satanás, o sea, le damos la razón a Satanás. Mira, con mis hechos, sí es cierto, no se puede guardar la ley. Pero gracias a Dios que en el mundo todavía hay personas que Dios puede poner. Mira, ¿no has visto a mi siervo tal? Porque gracias a Dios hoy hay seres humanos que le dan la victoria a Dios y ojalá pronto podamos estar nosotros en ese grupo. Así es. ¿Qué sucede, hermano, cuando tú o yo o algún ser humano reniega contra Dios? ¿Qué sucede cuando algún ser humano dice así, se murió mi hijo, ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué no me lo salvó?
¿Dónde estaba Dios cuando hay tantas guerras en el mundo? ¿A quién está dando la victoria? A Satanás. Hay una noticia, y una noticia muy, pero muy buena en el versículo de memoria de esta semana. Nada más la noticia, hermanos, no todo el texto. ¿Qué noticia hay? Para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo del Hombre, para esto apareció Cristo Jesús, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué obras había hecho el diablo o ha hecho el diablo? Hacernos creer que Dios es un ser malo. Hacernos creer que Dios no existe. Hacernos creer que Dios no tiene interés en nosotros. Hacernos creer que Dios está tan preocupado en el universo que es tan vasto, que cómo se va a fijar en ti, cómo se va a fijar en mí. Y muchas otras más cosas que ha dicho el diablo, hermanos, y que tristemente algunas tú y yo le hemos creído. Y hemos llegado algunos a pensar igual que el diablo y somos representantes del diablo de una forma que ni siquiera cuenta nos damos. ¿Y vas a decir algo? Sí, nada más complementar otra de las cosas que ha hecho el diablo, que hasta la fecha la vemos en la mayoría de las denominaciones, que la carga de Dios es algo pesado, que eso era para los judíos y que es algo imposible guardar la ley. Así es. ¿A quién le estamos dando o a quién le están dando la razón cuando eso decimos? Hermanos, seamos bien cuidadosos, o bueno, la idea es que todos seamos bien cuidadosos porque cada día, hermanos, le vamos a dar la victoria a Dios o le vamos a dar la victoria al enemigo. Ahora, para darle la victoria al enemigo, hermanos, no es necesario que digamos, yo estoy de parte del enemigo. No, con nuestros hechos. ¿Sí? Y aquí yo hago una pregunta, hermanos, y es una pregunta que creo que vale la pena que nos preguntemos, vaya la repetición. ¿Cuánto influye tu carácter, mi carácter, para darle la victoria a Satanás o a Dios o a Satanás? ¿Cuánto influye tu carácter, hermanos? Voy a decirlo así, hermanos, miren, de veras, yo no conozco sus vidas, así es que nadie diga, no, pues es porque me está diciendo a mí. ¿Qué tan enojón eres, hermano? ¿Qué tan berrinchudo eres? Y cuando digo berrinchudo, hermanos, no estoy hablando de Isaac, porque a veces como seres humanos y como adultos somos berrinchudos, somos enojones. Con todos esos malos rasgos de carácter, hermanos, ¿creen ustedes que le estamos dando la honra y la gloria de Dios? ¿Le estamos dando a Dios la victoria en nuestras vidas, hermano? Hermano, yo digo por mí, yo tengo muchos defectos de carácter malos. Pero es necesario que nos analicemos porque, bueno, estamos en medio de un conflicto y cada día tú le estás dando la victoria a Dios o le estás dando la victoria al enemigo de Dios. Y eso que estás haciendo, eso que estoy haciendo, hermanos, no es ante México, es ante todo el universo. Así dice la Biblia, ¿verdad, Marco? Sí. Vemos algunas reglas que aparecen en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, capítulo 13. ¿Recuerdan una de esas reglas? Se le permitió a la bestia hacer guerra contra los santos. Sí. Y se le permitió actuar por 42 meses. ¿Por qué no más tiempo? Porque había una regla que... ¿Cuánto tiempo necesitas para convencerlos? Ahí está. Estas reglas, hermanos, Dios las pone basado en amor y justicia. Por eso, en 1 Corintios 10, versículo 13, dice que Dios no dejará a ti llegar a una prueba mayor que la que puedes soportar y que con cada salida, con cada prueba vendrá la salida. Ese texto empieza con una frase
que a veces esa frase no la vemos, pero empieza diciendo así, Dios es. No, Dios es fiel y no dejará que llegue a ti. Sí lo han visto o no? Ahí está en 1 Corintios 10, verso 13. ¿Sí? Dios es fiel ¿a qué? A esas leyes, ¿sí? A esas reglas, a esos reglamentos. Y Dios en su amor y en su misericordia te está viendo a ti y me está viendo a mí. ¿Cuánto aguantamos? Y en base a eso nos va a poner una regla personal. ¿Vas a traspasar esa regla? Bueno, tú tienes libre albedrío. ¿Sí? Pero no necesariamente tiene que ganarte ese tiempo de prueba. ¿Ibas a decir algo? Sí, es con el texto que dices de Pablo. Sí. Es como si Pablo supiera esto que nosotros estamos aprendiendo hoy. Te está diciendo, mira, hay reglas. Y la regla dice que no va a llegar una prueba más a ti, más de la que puedas soportar. Acuérdate, Dios es fiel y respete esas reglas. Así es. Así es. Así es. Hermanos, ¿creen ustedes que tendremos alguna... Noten la pregunta, ¿eh? ¿Creen ustedes que tendremos alguna ventaja en cuanto a Job? Sí, la tenemos. ¿Qué ventaja será? Así es. ¿No sabía esto? ¿Y nosotros? Ahora sí. Miren, hermanos, cuánto Dios nos ama. De oídas te había. ¿Sí? Toda la luz que... Y en base a eso, dice Job así. Después de esto voy a hacer una pregunta, hermanos, y espero que todos me la contesten bien. Decía Job así: Jehová dio, Jehová quitó. Va la pregunta: ¿estaba en lo cierto Job o equivocado? No, equivocado. Equivocado. Entonces entendemos por qué. Sí. ¿Sí? El no saber, el no entender lo que tú y yo, Dios nos ha dicho, nos ha revelado, eso hacía pensar a Job que Dios era el que le había quitado todo, pero realmente ¿quién se lo había quitado? Y hoy en día cuando tú y yo decimos así, pasó esto porque Dios quiso. Hermanos, no siempre es así. No siempre es así. ¿Sí? Más de una vez que nos pasa algo malo, más de una vez, no estoy diciendo que siempre, pero más de una vez que nos pasa algo malo es porque nosotros nos buscamos acá. Pero con todo eso decimos, no, es porque Dios así quiso. Un ejemplo exagerado si ustedes quieren, pero cuando una persona muere de cirrosis hepática porque tomaba mucho, hay gente que va a decir es porque así Dios quiso. Hermanos, qué blasfemia y qué mentiras estamos hablando contra Dios. ¿En qué momento Dios le manda a esta persona a destruir su cuerpo? ¿No? Entonces, para esto aparece el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Los conceptos erróneos que la gente tiene de Dios, Dios quiere que tú y yo conozcamos la verdad. Cristo quiere deshacer esos conceptos erróneos a partir de que tenemos de Dios. ¿Recuerdan ahorita algún concepto erróneo que normalmente la gente piensa de Dios? ¿No se les viene ninguno? Pues a lo mejor para lo bueno en vez de lo malo. También cuando les pasa algo bueno, dicen, ay, Diosito me lo está dando. Cuando a lo mejor es el enemigo para desviar o qué sé yo, se me ocurre. Así es. Así es. Sí. ¿Y no se les viene otro? Ahí les va. Como Dios es amor, finalmente todos vamos a ser salvos. ¿No han escuchado? Sí. Es un concepto erróneo, hermano. Es un concepto erróneo. ¿No se les viene otro? ¿Cuál? Por gracia soy salvo. Y puedo hacer lo que quiera, ya soy salvo. Yo. Una vez salvo, siempre salvo. Conceptos erróneos. Como Cristo guardó la ley, yo ya no necesito guardarla, Él la guardó por mí. Conceptos erróneos, hermano. Creer en el Señor Jesucristo.
que automáticamente, porque seas salvo, tú y a tu casa también es salvo. Sí, hay una interpretación que no es. Así es. Adelante. Ya soy salvo porque mi nombre está escrito en el libro de la iglesia. Ya. Así es. Y entonces, miren cuántos conceptos erróneos, hermanos, a veces se manejan no lejos de nosotros, sino a veces cerca de nosotros, y que son conceptos erróneos. Dice Cristo así: y conoceréis la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dice Cristo así: esto significa vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Eso significa vida eterna. Y el problema de mucha gente, hermanos, es que no conoce a Dios. Y dice Pablo así: algunos de ustedes no conocen a Dios, y para vergüenza de ustedes lo digo. ¿Sí lo han visto así o no? Hermanos, porque realmente si tú y yo no conocemos a Dios ahora, es porque no queremos conocerle. Nos ha llegado su palabra, nos ha llegado su Biblia en el idioma que tú y yo conocemos, que hablamos, que nos entendemos. ¿Cómo es posible que no tengamos tiempo de leer la Escritura? ¿Cómo es posible que no tengamos tiempo de conocer la verdad de Dios, conocer a Dios, conocer a Jesús, conocer al Espíritu Santo? Simplemente es porque no queremos. Y mientras no vayamos a la Biblia, hermanos, mientras no vayamos a conocer a Dios, ¿qué pasa con los conceptos erróneos? ¿Y qué pasa? ¿A quién le estamos dando la victoria? Porque estamos usando conceptos erróneos y algunos conceptos son totalmente en contra de Dios. 3 tipos de informaciones, hermanos, miren. Número 1, hay algo que se llama información bíblica. Número 2, hay algo que se llama información extrabíblica. Y número 3, algo que se llama información antibíblica. Información bíblica, lo que dice la Biblia. Información extrabíblica, algo que la Biblia no dice, pero que no está en contra, no está en desacuerdo. E información antibíblica, algo que la gente dice y que está totalmente en contra de Dios. ¿Se acuerdan de esto? ¿Sí? Y cuando tú y yo no conocemos a Dios, no conocemos sus reglas, ni siquiera a veces conocemos que estamos en medio de un conflicto, pues entonces vamos a manejar más la información antibíblica que la información bíblica. Porque tú o yo, ¿cómo vamos a hablar de la Biblia si no la leemos? No es suficiente que tú y yo escuchemos videos, miremos videos. No es suficiente que tú y yo escuchemos al predicador. No, hermanos, no es suficiente. Es la voluntad de Dios que tú y yo vayamos directamente a tener un encuentro personal con Él. Una relación directamente con Él. Cuando tú y yo tengamos una relación directamente con Él, entonces muchos conceptos que hoy tú tienes erróneos o que yo tengo erróneos van a desaparecer. Es que yo pensaba que Dios era así, como en el caso de Job: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Hermanos, ustedes y yo sabemos que Job no estaba hablando de los ojos físicos. Estaba hablando del ojo del entendimiento u ojos del entendimiento, porque ahora estaba entendiendo lo que antes no había entendido. ¿Sí? Estamos en medio de un conflicto, nunca te olvides. Y estamos en medio de ese conflicto y diariamente tú le das la victoria a Satanás o le das la victoria a Dios. No hay más, hermanos. Dijo Cristo: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no junta, desparrama. Ahora, el diablo te va a incitar para que tú tengas un concepto erróneo o muchos de Dios. El diablo te va a incitar para que diariamente le des la victoria a él. Vuelvo a decir, va a usar mentiras, va a usar engaños y va a usar todo lo que pueda abusar con ese propósito, de que le des la victoria a él. Pati, más de una vez Dios va a usar las cosas atrayentes. Pero cuando esto falla, ahora va a usar la fuerza. ¿Para qué? Para que le des la victoria a él. Adelante. Sí, pues yo creo que ahí de Job, pues
ya sabemos que puedo sacar muchas lecciones, hermanos, pero fíjense cómo Job, capítulo 1, del 1 en adelante, dice que Job era un hombre recto, temeroso, perfecto delante de Dios, pero aún con esa descripción, Job se equivocó. Así es. Fíjense, cómo él defendía su causa, no, yo esto, yo lo otro, no, desconocía el conflicto que estaba pasando. Sí. Pero por allá en el capítulo 40, por allá en esos capítulos, entonces Job reconoce y dice, híjoles, de oídas te había oído, ¿no? Así es. Si un hombre de ese tamaño. De ese tamaño, hermanos, se equivocó y al final aceptó, pues ¿qué será? Lo digo por mí. Sí, cuando tal vez nosotros no tenemos esas características y a veces defendemos nuestros pensamientos, defendemos nuestra forma de ser, defendemos tantas cosas, hermanos, lo digo por mí, vuelvo a repetir, pues qué vergüenza, ¿no? Y ojalá pronto Dios nos ayude para que como Job también podamos decir, Señor, qué equivocado estaba, Señor, perdóname, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Así es. Dice Dios a través de Judas, el que escribió la carta ahí, dice que hemos de contender por la fe que un día Dios nos dio, o un día Dios le dio a sus santos. Hemos de contender por esa fe. Hemos de contender por esa verdad o esas verdades que Dios ha permitido que tengamos. Pero el peligro, hermanos, es a veces contender por una interpretación personal. Ese es el peligro. Contender o pelearnos por una interpretación personal. ¿Hay diferencia? Mucho. Así. Tú piensas así, yo pienso así. No, pues yo la defiendo, pero bueno, pero las verdades que hay en la Biblia, ¿qué? Estamos en medio de un conflicto de bien y el mal, hermanos. Aquí en este conflicto, tú y yo no podemos decir así. Yo ni un lado, ni otro. Tú y yo no podemos decir, yo estoy de parte de Dios, pero también de parte del enemigo. Así es. ¿Estás a favor de Cristo o estás en contra de Cristo? Hermanos, en medio de este conflicto, el enemigo ha querido llegar a tanto que hasta ha querido que por medio de un acto nosotros digamos que Él es nuestro creador. ¿Qué acto es? A ver, se me perdieron. El enemigo ha querido llegar a tanto que ha querido que nosotros lo proclamemos nuestro creador por medio de un acto. La adoración. Y empezó queriendo que esto lo hiciera ¿quién? Cristo. Cristo. Y al final del tiempo, en Apocalipsis 13, ¿cuál es el acto que quiere Satanás que hagamos? Para que nosotros lo proclamemos como creador. La adoración. Y en el libro de Apocalipsis capítulo 13 dice que ¿cuántos adoraron a la bestia? Todos, menos aquellos que tenían escrito su nombre en el libro de la iglesia. ¿Verdad que no? De la vida. De la vida. Hermanos, cuidado porque el enemigo anda como león rugiente y una de sus armas fuertes es el engaño. Hay engaños tan sutiles que apenas nos imaginamos que existen y algunos ni siquiera nos imaginamos que existen. ¿Qué de aquel engaño que la ley de Dios no se puede guardar? ¿Qué de aquel engaño que dice que tu nombre se escribe en el libro del cielo en el momento que se escribe en el libro de la iglesia? ¿Qué de aquel engaño que dice que tu nombre se escribe en el momento que tú te bautizas?
Hermanos, bíblicamente y con la palabra de Dios podemos ver que tu nombre y mi nombre se escribe en el libro del cielo en el momento cuando tú te conviertes a Dios. Así es. Así es. Sí. ¿Qué de aquel engaño que dice que tú tienes que llegar a la iglesia para ser salvo? Hermanos, espero que no se malentienda. Solamente en Cristo se obtiene la salvación. Por eso el plan como adultos es no solamente llegar a la iglesia, sino llegar a Cristo. Por eso el plan como padres de familia no es querer que nuestros hijos vayan a una iglesia o denominación, sino el plan debe de ser que los hijos vayan ¿a quién? A Cristo. Dijo Cristo así: venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. ¿A quién tenemos que ir? A Cristo. ¿Qué de aquel engaño cuando hay gente que ha pensado, porque así le han enseñado, que tiene que confesar sus pecados a una persona? ¿No dice la Biblia que es a Cristo, que es a Dios a quien debemos de confesar en nuestras faltas y pecados? ¿Qué de aquel engaño, hermanos, que a veces pensamos que los mandamientos de Dios son exactamente iguales que los que tiene una iglesia? Y cuando vemos los mandamientos de una iglesia, los vemos totalmente diferentes a los que dice la Biblia. ¿Cuántos engaños habrá en el mundo, hermanos? ¿Cuántos engaños tendrá Dios para México? ¿Cuántos engaños tendrá Satanás para México? ¿Cuántos engaños tendrá Satanás para Morelia? ¿Cuántos engaños tendrá Satanás para tu familia? ¿Cuántos engaños tendrá Satanás para ti? ¿Notamos la necesidad de estar cerca de Dios? ¿Notamos la necesidad de ir a la Escritura todos los días? ¿Notamos la necesidad de tener una relación con Dios para que Dios nos diga: mira, espérate, por ahí no es? Por ahí no es. Hay engaños tan sutiles, hermanos, que a veces permitimos que Satanás ponga en nuestra mente, y que si no tenemos los ojos abiertos, nos van a hacer que vayamos por terreno equivocado. Y miren qué engaños a veces tan sutiles. En algún momento, un gran predicador se pone a pensar y dice: es allá donde tengo que ir a predicar. Y el Espíritu Santo le dice: espérate, no es allá. ¿Quién ha visto esto? Hermanos, ¿no hemos visto esto? ¿De qué predicador estoy hablando? De Pablo. ¿Sí? Y entonces dice Pablo: no es para allá, no. Entonces es para acá. No, espérate, no, tampoco. Notan la sutileza de algunos engaños que a veces es tan difícil discernir. Y entonces, bueno, les termino la idea. Está en el capítulo 16 de los Hechos. Les termino la idea. Llega el momento que ahora Pablo dice: entonces, le dice Dios: espérate. Y entonces se le presenta en una visión un hombre macedonio, diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Cuál era el plan de Dios? Que Pablo fuera a ¿dónde? Pero si se hubiera dejado guiar por lo otro, hubiera cometido error. Ahora, ¿iba a hacer cosas buenas? Pues sí, hermanos, pero miren la sutileza, no las que Dios quería. Entonces, no es suficiente hacer cosas buenas, sino necesitamos hacer lo que Dios nos dice. No es suficiente irme a predicar el evangelio allá o acá, sino es donde Dios nos manda, hermanos, donde Dios nos indique. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Hermanos, esto está en su Biblia, yo pienso que todos lo hemos visto. Alguien iba a hablar por aquí. ¿Ibas a decir eso? Dijo Cristo en Juan capítulo 15, porque apartados de mí, nada podéis hacer. Y me llama mucho la atención, bueno,
para complementar esto que acabo de decir, siempre debemos nosotros confiar en Cristo, porque solo a través de Él podemos tener victoria. Me llamaba la atención el texto de Daniel, que me mandaba a leer en esta semana, Daniel capítulo 10, el versículo 13, dice: mas el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días, y he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y yo quedé ahí con los reyes de Persia. Está hablando, bueno, si vemos un poquito el contexto de Gabriel. Incluso Gabriel, que es el de los ángeles que están en la presencia inmediata de Dios, no pudo. Y tuvo que venir Cristo. Entonces, si ángeles pues de esa grandeza no pueden con Cristo, cuanto más nosotros. Entonces, no pueden con el enemigo, gracias. Entonces nosotros, ¿cuánta más necesidad tenemos de que Cristo afianzarnos en Él para que Él nos ayude a vencer? Hermanos, estamos casi terminando esto. ¿Algún día tú has sentido hambre o no? Les hago esta pregunta porque creo que es algo que tal vez todos hemos sentido en alguna ocasión: hambre. El hambre es una necesidad. No basta que yo conozca del hambre. No basta que yo sepa qué es el hambre o que me han platicado qué es el hambre, no. Sino la necesidad del hambre, para que podamos suplir esa necesidad, necesitamos. ¿Me hago entender? Y así pasa con el estudio de la Biblia. Mientras tú y yo no sintamos la necesidad de Dios, mientras tú y yo no sintamos la necesidad de comer su palabra, de tener una relación con Él, mientras no sintamos esa necesidad, hermano, vamos a leer la Biblia tal vez, pero esperando que el tiempo pase rápido. Y tal vez en alguna ocasión alguien diga así: son las 9 de la mañana, ay, ojalá que a mi mamá se le olvide que tenemos que hacer culto. Tristemente, hermano. Tal vez alguien piense así: estamos haciendo culto, ay, ojalá que sea cortito. Por eso es necesario que tú y yo sintamos esa necesidad de Dios. Hemos escuchado a algún personaje bíblico que dice así: tengo sed de ti, oh Dios. ¿Qué es la sed? ¿Qué es la sed? Una necesidad. Y que la sed más de una vez es más fuerte que la necesidad de comer. Más de una vez pasa así. Pero no sé si tú y yo algún día hemos orado a Dios así: Señor, dame la necesidad de ti. Dame la necesidad de buscarte. Dame la necesidad de leer tu palabra. Yo no sé si tú algún día has orado así: Señor, dale a mis hijos la necesidad de ti. Dale a mis hijos la necesidad de tu palabra. Dale a mis hijos la necesidad de tener una relación contigo. Hermanos, yo no sé si tú algún día has orado así, pero si no lo has hecho, creo que es momento de empezar a hacerlo. Cuando oramos por nuestros seres queridos, no sé si la oración es: Señor, ayuda a mi esposo, ayuda a mi esposa en su trabajo. Señor, ayuda a mi esposo que no le pase nada. Ayuda a mi esposa que no le pase nada. Hermanos, yo no estoy diciendo que esto sea malo, que no tenga que hacerse. Pero esto debería de hacerse en segundo lugar, en tercer lugar. Y entonces tú todos los días pides que tu esposo le vaya bien. Tú todos los días pides que a tu esposa le vaya bien. Y un día tú dices así a la iglesia: hermanos, estoy orando por mi esposo para que pronto se acerque a Dios. ¿Hay un engaño ahí? ¿Hay un engaño o no hay un engaño? ¿Y qué tan sutil es? Ahora analizando.
realmente en este ejemplo, ¿de veras se está orando para que el esposo o la esposa se acerque a Dios? Se está orando por el esposo, sí, pero ¿qué se está pidiendo por él? Que le aumenten el sueldo, que no le pase nada mal. Y es que, hermanos, miren, le tenemos tanto miedo a las necesidades que difícilmente vamos a pedir que alguno de mis familiares tenga una necesidad. Pero cuando nosotros pedimos a Dios que mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hija, mi papá, mi mamá tengan la necesidad de Dios, ¿estaremos haciendo algo mal? No. Y entonces alguien oró a Dios y le dijo, Padre, dale a mi hija, dale a mi hijo la necesidad de ti. Y ese día llega el hijo y le dice, mamá, quiero estudiar de Dios, ayúdame. Una oración contestada. Y tal vez la razón por la que los hijos, las hijas no han decidido esto, no han sentido la necesidad, tal vez es porque tú como familiar no has pedido eso por ellos, para ellos. Reglas en este conflicto donde estás tú, estoy yo. El que busca, encuentra. El que llama, se le abrirá. El que pida, se le dará. Son reglas. ¿Quién habló de estas reglas? El Señor Jesús. ¿Qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Se acuerdan de esto? O si pide pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, cuanto más nuestro Padre que está en el cielo dará buenas cosas a los que se las piden. Pues si vosotros siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más nuestro Padre que está en el cielo dará su Santo Espíritu a los que se lo piden. Y aquí a veces esta porción de la Escritura, hermanos, no la hemos entendido. Y algunos hemos visto que ahí Cristo está prometiendo que todo lo que pidamos terrenalmente, la sanación de una persona, se va a dar. Pero si ustedes son cuidadosos, ¿cuál es la promesa ahí? El Espíritu Santo. ¿Cuál es la promesa ahí? Las cosas buenas. Por eso, si tú estás pidiendo cosas para tus hijos, para tu familiar, y no llega lo que tú estás pidiendo, posiblemente, hermano, es que no estés pidiendo cosas buenas para ellos. Buenas para ti, pero para Dios no son buenas. Y por consiguiente, pues para ellos tampoco. Y les doy un mal ejemplo, hermanos. Una esposa es pobre, muy pobre, y siempre le pide a Dios que le dé un buen trabajo a su esposo. Le pide a Dios un buen trabajo para su esposo, le pide más medios económicos. Y entonces un día el esposo logra tener medios económicos, pero gracias a esos medios económicos, pues ahora este hombre ya ve a otra vecina por ahí. Y ya empieza una rotura del matrimonio. Mi pregunta es, ¿la esposa pedía cosas buenas? A su vista tal vez sí, pero en una forma general no estaba pidiendo cosas buenas. Porque ese es un problema que tenemos. Dice Dios a través del libro de Santiago que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. No sabemos pedir, hermano. Por eso lo que algún día has escuchado, es bueno que cuando tú ores a Dios le digas, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Porque creemos que son cosas buenas. Pero a veces estamos tan limitados, hermanos, por las circunstancias, por nuestra forma de ser, que estamos pidiendo cosas malas y sin saberlo.
Y yo no sé si como padres de familia algún día han pedido cosas malas para sus hijos y sin saberlo y con las mejores intenciones. Analicen, hermano, si esto fuera así. Imagínense aquella madre, aquel papá que pide por su hijo que llegue a tener un título universitario, sin saber que ese título universitario lo va a alejar de Dios. Es un ejemplo, no estoy diciendo que no se haga. ¿Cuánto querrá enseñarnos Pablo cuando dice Dios a través de él que nos ocupemos de nuestra salvación? ¿Qué más dice? Con temor y temblor. Hermanos, tal vez no podamos conocer todas las reglas que hay a nivel cósmico en este conflicto, pero si alguna regla tenemos que conocer, hermanos, Dios nos la enseñará. Si alguna regla tenemos que conocer más, es importante, pero más que conocer esa regla, conozcamos al dador de esa regla, conozcamos a nuestro Dios. Y termino con un ejemplo, hermanos. En el capítulo de Marcos 3 y en el capítulo 2 hay unos sucesos ahí importantes. Y en el capítulo 2 de Marcos, versículos 27 y 28, Jesús deja algo bien establecido, que parecía que quedó claro en toda la gente. Y Cristo dice así: el sábado no se hizo por causa, ¿cómo dice ahí? A ver, recuerden. Ok, y no el hombre por causa del sábado. Así. Y eso, ¿qué tan claro de entender es? Esto que está diciendo ahí Cristo, hermanos, ¿quién es más importante? ¿El sábado o el hombre? ¿De veras? No. Bro. Porque el sábado está hecho. ¿Saben, hermanos, que en el pueblo judío esto no lo entendieron muchos? Así es. Esto en el versículo 27 y 28 de Marcos, Cristo lo deja clarito. Estos dos versículos son los últimos del capítulo. Y ahora en el capítulo 3, por ahí aparece un hombre con su mano seca. Y entonces, lo más lógico es que Cristo, al haber dicho lo que dijo en el versículo 27-28 del capítulo 2, pues ahora no iba a haber ningún problema con que Cristo curara al hombre en día del sábado, porque ahora ya habían entendido que era más importante el hombre que el sábado. Pero ¿qué pasó? Se enojaron porque curaron, porque Cristo curó al hombre de su mano seca. Y ustedes saben todo el relato. En otras palabras, hermano, ¿será que a algunos de nosotros nos ha pasado como los judíos? ¿Qué tenemos que hacer? Ir a Dios, ir a Cristo. Hoy en día, hermanos, ¿será que para algunos es más importante la ley que las personas? Y esto es correcto delante de Dios. Es más importante las personas que Dios, hermano. Perdón, es más importante las personas que el sábado y que los mandamientos. ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque la lección habla de reglas. Ojo, la lección habla de reglas del universo, del conflicto cósmico. Y ahora yo te hago la pregunta: ¿qué es más importante, las reglas o las personas? Hermano, ¿qué es más importante, las reglas o Dios? Para muchas personas, hermano, para muchas personas saben que tristemente eso es más importante, las reglas. Por eso para muchas personas su vista la tienen en las reglas, en las leyes, en las formas.
pero se han olvidado de poner su vista en Dios, se han olvidado de poner su vista en las personas. Y eso es triste, hermano, porque ahí se pierde el amor a Dios. Ahí se pierde el amor al prójimo. Y ahí se llega a amar más a las leyes, a los reglamentos. Hermanos, yo les pregunto, no me están malentendiendo. O sea, no estoy hablando en contra de los mandamientos, no estoy hablando en contra y ni estoy diciendo que quedaron fuera, no. Pero a veces cuando tenemos que diferenciar qué es más importante, hermanos, nunca pensemos más importante como los judíos que era el sábado y no las personas. Imagínense, hermanos, miren, aquel hombre con su mano que a lo mejor hasta le dolía, no la podía mover. Imagínense que las personas estaban felices con que estuviera él así. Ah, pero estaban guardando el sábado. Hermanos, me hago entender. ¿Sí? Dios nos ayude, Dios nos bendiga a todos. Las reglas, hermanos, están puestas. Pero más importante que las reglas es conocer a Dios. Más importante que las reglas es conocer a Cristo, a conocer a nuestro Padre. Más importante que las reglas es amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Algún complemento? Que Dios nos bendiga a todos.